Buenas tardes, mi nombre es Julián Sepúlveda y junto a mi equipo, que es Esteban Salgado, Nicolás Albarracín y Juan Jiménez, les presentaremos el resultado final de nuestro trabajo en economía colombiana para la Pontificia Universidad Javeriana. Listo, bueno, esta es nuestra estructura de la presentación. Empezaremos con un contexto económico y territorial de Antioquia, que es nuestro departamento. Hablaremos del sector que escogimos, que es el de manufactura, un mercado laboral, el diagnóstico estructural y junto a ello unos cuellos de botella, la evidencia empírica y comparación interdepartamental, una evaluación de la hipótesis de trabajo, unas opciones de política pública y recomendaciones, riesgos, costos y conclusiones. Bueno, el departamento que analizamos es Antioquia, el segundo más poblado de Colombia, con cerca de 6,8 millones de habitantes, lo que representa aproximadamente el 13% de la población nacional. Medellín, su capital, concentra más del 40% de esa población y es el principal motor económico. Pero Antioquia no es solo Medellín, tiene 9 subregiones con dinámicas económicas y sociales muy distintas entre sí. Eh, el Producto Interno Bruto departamental ronda los 130 billones de pesos colombianos, lo que lo convierte en la segunda economía subnacional del país. Y aunque la pobreza monetaria en torno al 25,9% es inferior al promedio nacional del 36,6%, las brechas internas son pronunciadas. El índice de pobreza multidimensional en subregiones como Urabá o Bajo Cauca supera las creces del Valle de Urabá. Bueno, Antioquia también cuenta con una institución empresarial sólida, con el grupo empresarial antioqueño Bancolombia, Nutresa, Sura y Argos, como ancla de tejido productivo y con infraestructuras de innovación como la Ruta N y los clústeres de Medellín reconocidos internacionalmente. Este entorno favorable hace que el problema de la informalidad manufacturera sea aún más llamativo. Bueno. Elegimos el sector de la manufactura porque históricamente ha sido el corazón y el desarrollo económico antioqueño. Durante décadas Medellín fue llamada la ciudad industrial de Colombia y hoy la manufactura aporta aproximadamente el 14% del valor departamental y entre el 22 y el 25% de la producción industrial nacional. Sin embargo, al mirar con más detalle encontramos una variedad estructural muy marcada. Por un lado, hay grandes empresas formales, técnicas y exportadoras, como Grupo Nutresa en alimentos o principales textileras, con acceso a crédito, cobertura social plena y capacidad de inversión en tecnología. Por otro lado, existe un amplio tejido de micro y pequeñas empresas con más del 47% de informalidad laboral, baja productividad y acceso casi nulo a crédito formal. Los subsectores más importantes son alimentos y bebidas, liderados por el grupo Nutresa, con presencia en más de 14 países textiles y confeccionistas, con una tradición exportadora de décadas, químicos y farmacéuticos en crecimiento sostenido y la metalmecánica clave para el encadenamiento de productos con la construcción y la agroindustria. Esta coexistencia entre empresas modernas e informales no es un accidente y es que es el resultado de décadas de ausencia de una política industrial explícita que acompañara a pymes en su proceso de formalización y crecimiento. Esta brecha es el corazón de nuestro diagnóstico. Bueno, para entender a fondo el problema es necesario desagregar el mercado laboral manufacturero en tres dimensiones clave. La primera es la informalidad, y es que el 47% de la informalidad en pymes manufactureras antioqueñas significa que casi la mitad de los trabajadores del sector no tiene prestaciones sociales, no cotiza pensión, no accede al sistema de riesgos laborales y trabaja bajo contratos verbales o sin ningún contrato. Esto afecta directamente la productividad porque estos trabajadores tienen mayor acceso a formación y menor estabilidad laboral. La segunda dimensión es la del género. Las mujeres representan más del 50% de las fuerzas laborales en textiles, confecciones y alimentos, pero enfrentan una brecha salarial entre el 15 y el 25% respecto a cargos equivalentes ocupados por hombres. La recuperación post-COVID fue además más lenta para ellas, concentradas en subsectores con mayor exposición a la crisis demandada. Y ya por último, la tercera capital humano, es que aproximadamente el 25% de los obreros manufactureros no completó la educación secundaria y existe un déficit crítico en competencias de automatización y pues la industria, digamos, 4.0 y gestión de procesos. La oferta del SENA no está suficientemente alineada con las demandas de mercado industrial y además las grandes empresas buscan como técnicos especializados, pero las pymes terminan absorbiendo trabajadores sin calificación porque no pueden competir con los salarios con la industria formal. Gracias, Julián. Bueno, yo soy Esteban Salgado y les voy a presentar el diagnóstico estructural que construimos a partir de las dos entregas del trabajo de la materia. Digamos que en esta identificamos cinco cuellas de botella que explican por qué la manufactura antioqueña no logra dar el salto
hacia, digámoslo, un modelo de mayor valor agregado y empleo de calidad. El primero y más crítico es la alta informalidad laboral y empresarial, que pues ya fue escrita por mi compañero Julián. El segundo es la brecha de productividad y la baja adopción tecnológica. Digamos que las pymes no acceden a sistemas de automatización ni tampoco de control de calidad porque realmente no tienen el capital ni las garantías para financiarlos, disculpen, y porque la política pública, pues digamos que no ha creado tampoco mecanismos de transferencia tecnológica accesibles para estas empresas. En el tercer cuello de botella, digamos que podemos ver el déficit de infraestructura logística interregional. Digamos que acá podemos mencionar que los costos de transporte hacia los puertos, por ejemplo, Cartagena o el futuro puerto de Antioquia en Urabá, reducen la competitividad de los exportadores y encogen el margen de las pymes que igual intentan llegar a mercados internacionales. Bueno, con el cuarto podemos ver que es el acceso limitado al financiamiento para pymes. Investigamos que el ciclo de tasas de interés de 2022 a 2023, cuando el Banco de la República subió las tasas de intervención del 1,75 al 13,25, digamos que golpeó especialmente a las empresas pequeñas que dependen de créditos a corto plazo, pues para realizar su operación. Y también podemos ver el último y quinto cuello de botella, que es básicamente la fragmentación política industrial, como lo que podemos ver de Impulsa, Sena, Bancoldex y Procolombia. Digamos que esas entidades operan desarticuladas y sin ninguna política industrial explícita de largo plazo para que los coordine. Bueno, de esta diapositiva vamos a ver un poco de evidencia empírica y pues comparación interdepartamental. Y básicamente que para sustentar el diagnóstico recurrimos a datos del DANE, datos como la gran encuesta integrada de hogares y las cuentas nacionales, y básicamente esto es del Banco de la República y de las MINTIC, ¿no? Lo que vimos es que la comparación interdepartamental es muy reveladora. Santander tiene el 52% de información urbana, Valle del Cauca el 51%, Antioquia el 47% y Bogotá el 38%. Digamos que Antioquia esté, que sus mejores, digamos que no es, o sea, que esté ahí no es para que se relaje. La brecha con Bogotá, digamos que puede mostrar que es posible reducir la informalidad de manera significativa con políticas sistemáticas. En términos de pobreza monetaria, Antioquia registra un 25,9 frente al 12,6 de Bogotá. En desempleo, Medellín está en torno al 10,5%, similar al de Bogotá, pero digamos que con una recuperación post-COVID un poco más irregular. En exportaciones manufactureras, Antioquia exportó aproximadamente 2.400 millones de dólares en 2022. Cifra importante, pero muy por debajo del potencial si se compara con el tamaño del sector. Y pues el contexto macroeconómico que vimos en el periodo de análisis fue adverso, ¿no? Pudimos ver cosas como que la inflación llegó a 13,12% en 2022. Podemos ver también que las tasas de interés se dispararon y pues que el crecimiento del Producto Interno Bruto cayó de 7,3 a 0,6 en 2023. Este entorno también restringió pues, la inversión privada en manufactura y profundizó también las dificultades de las pymes. Acá tenemos nuestro análisis DOFA y básicamente este sintetiza el estado del sector. Pues las fortalezas, podemos ver, digamos, la tradición industrial, la diversificación sectorial, el ecosistema educativo con la EAFIT, la Universidad de Antioquia, la UPB y el SENA. Y pues la cultura empresarial paisa que facilita básicamente el emprendimiento. Las oportunidades son igualmente concretas. Digamos que el fenómeno del nearshoring, que está redirigiendo producción fuera de Asia hacia América Latina, el avance de los TLCs vigentes, la agenda de la industria 4,0 y la apertura del puerto de Antioquia en Urabá. Pero las debilidades que encontramos, informalidad, pues baja productividad, brechas territoriales y pues amenazas, manufactura importada, etcétera, son factores que justifican la intervención de políticas públicas que vamos a proponer. Digamos que el DOFA no es solo un diagnóstico, sino es el mapa en donde tenemos que intervenir. Muchas gracias, Esteban. Ahora vamos a continuar con la evaluación de la hipótesis de trabajo. Ok, yo soy Nicolás Albarracín y vamos a evaluar si la evidencia que construimos a lo largo del semestre respalda, matiza o tensiona la hipótesis de trabajo del curso. Recordemos que la hipótesis que planteamos es que si Colombia avanza hacia la descentralización territorial, el fortalecimiento de economías locales, la transición energética justa y las políticas de cuidado podrán enfrentar de manera más eficaz las brechas regionales, los desafíos demográficos y las crisis socioambientales mencionadas. Nuestra evidencia respalda la primera parte,
La informalidad manufacturera limita directamente el fortalecimiento de las economías locales porque reduce el recaudo de parafiscales, aportes a pensión y salud contributiva que alimentan las finanzas subnacionales. Un sector más formal genera ingresos para los municipios y más autonomía fiscal real, que es precisamente lo que la descentralización busca lograr. En este sentido, la política industrial de formalización es también una política de descentralización efectiva. Sin embargo, la hipótesis se matiza en dos puntos importantes. Primero, la transición energética y las políticas de cuidado son dimensiones urgentes, pero no son abordables únicamente desde la política manufacturera. Requieren intervención propia y específica. Y segundo, la evidencia tensiona la hipótesis porque las brechas entre el Valle de Aburrá y las subregiones periféricas de Antioquia muestran que el departamento replica internamente las desigualdades territoriales que la hipótesis busca resolver a nivel nacional. Esto significa que la formalización sola no basta. Se necesitan también mecanismos explícitos de redistribución intradepartamental. Ahora vamos con las opciones de políticas públicas. Con este diagnóstico evaluamos tres opciones de política pública para responder a la problemática identificada. La primera opción es la reducción directa de parafiscales para pymes manufactureras. Tiene ventajas claras, efecto inmediato en costos y buena aceptación del gremio. Sin embargo, la descartamos como opción principal por tres razones. Tiene un costo fiscal demasiado alto sin compensaciones directas a corto plazo. Además, no va acompañada de apoyo técnico ni financiero y el beneficio tiende a ser capturado por empresas medianas y grandes que ya están en el mercado y en el límite de la formalidad. Una reducción de costos sin fortalecimiento de capacidades no cambia la trayectoria de productividad de las pequeñas y medianas empresas. La segunda opción y nuestra recomendación es el Programa Integrado de Formalización y Productividad Manufacturera, el PIFPM. Este programa es sistémico. Actúa simultáneamente sobre la formalización, el financiamiento y la formación técnica. Está focalizado en las pymes de menos de 50 empleados. Tiene precedentes exitosos en Chile, con Corfo, y en Colombia, con Impulsa. Y aborda 4 de los 5 cuellos de botella que identificamos anteriormente. Es más complejo de implementar, pero tiene mayor impacto sostenido. Y por último, la tercera opción es expandir el modelo de clústeres de Medellín a todas las subregiones del departamento. Es valiosa, la incluimos como componente del PIFPM, pero como política principal tiene dos grandes limitaciones. Los tiempos de maduración de 5 a 8 años y la dificultad para llegar a subregiones periféricas como el Urabá o el Bajo Cauca en el corto y mediano plazo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, soy Juan Jiménez y pues les voy a presentar como a más detalle básicamente la recomendación central de política pública, los riesgos del programa y las conclusiones del trabajo. En primer lugar, pues recomendamos implementar el Programa Íntegro de Formalización y Productividad Manufacturera, el PIFPM, sobre pues 3 pilares concretos y coordinados o conectados entre sí. El primer pilar, pues, es la formalización progresiva, una reducción escalonada de parafiscales durante 3 años para pymes que inicien el proceso, acompañado de una ventanilla única de formalización empresarial en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín y la DIAN, e incentivos tributarios locales donde estos pues, pueden ser gestionados desde la Gobernación y la Alcaldía de Medellín. El tercer pilar es el financiamiento diferenciado. Esto pues es una línea de crédito especial vía Bancoldex con tasa preferencial para pymes manufactureras en proceso de formalización. Un fondo nacional de garantías ampliado para eliminar la barrera del colateral y capital semilla específico para micromanufactureras en subregiones preferidas como Urabá y el Bajo Cauca. El tercer y último pilar es el fortalecimiento de capacidades técnicas. Aquí pues básicamente es como la expansión del SENA con énfasis en automatizaciones industrial e industria 4.0, alianzas entre EAFIT, la Universidad de Antioquia y la UPB con el sector privado para transferencias tecnológicas. Por otro lado, pues la extensión del modelo de clústeres a las 9 subregiones del departamento. Los actores claves son la gobernación, la alcaldía, MINSIC, entre otros actores claves. Bueno, ya en cuanto al comercio exterior, pues un elemento adicional que refuerza la
urgencia del PIFPM es la situación del comercio exterior antioqueño. Antioquia exportó cerca, pues como ya se mencionó, de 2.400 millones de dólares en manufactura en 2022, con textiles, alimentos procesados y químicos como principales productos. Pero este dato tiene, por decirlo así, una trampa. El oro, que no es una manufactura, desplaza a los productos industriales en la canasta exportadora del departamento. Eso es lo que se le puede llamar reprimarización, que básicamente es vender materias primas en lugar de productos del valor agregado. A esto pues también se le puede sumar el contrabando de textiles y confecciones asiáticos, que golpea directamente el clúster textil. La volatilidad del peso colombiano, que reduce la competitividad en mercados externos, y las barreras logísticas hacia los puertos. El PIFPM, al fortalecer la productividad y la escala de las pymes, las pone en mejor posición para competir en exportaciones y resistir a estas presiones externas. Hablando un poco sobre los riesgos, costos y trade-off, pues como toda propuesta de política pública, es bastante seria. El PIFPM tiene pues riesgos que debemos reconocer con honestidad y claridad. El costo fiscal de la reducción de parafiscales se compensa a mediano plazo con una base tributaria formal más amplia y mayores aportes a seguridad social. La captura de rentas por parte de grandes empresarios se mitiga focalizando explícitamente en pymes de menos de 50 empleados con verificación semestral. La baja absorción de que pymes no aprovechen los instrumentos se enfrenta con acompañamiento técnico en terreno, y pues por otro lado la concentración en el Valle de Aburrá se controla con una cuota mínima del 30%, pues esto para beneficiarios fuera del área metropolitana. Y el riesgo político se blinda mediante una ordenanza departamental y acuerdos plurianuales que amarren el programa más allá del periodo de gobierno. Ya para finalizar, en cuanto a las conclusiones, pues principalmente pudimos identificar 4. En primer lugar, pues la informalidad manufacturera en Antioquia, fue superior al 47% en pymes. Este es el cuello de botella estructural principal. Limita pues la productividad, el bienestar de los trabajos y el desarrollo territorial equitativo y del departamento. En segundo lugar, pues tenemos la evidencia respalda parcialmente la hipótesis del curso, la formalización y el fortalecimiento de economías locales, que son condiciones necesarias para transformar el modelo económico colombiano. Pero pues esto no es suficiente, se requiere también una reforma del SGP y políticas de transición energética y cuidado que van más allá de la política industrial. En tercer lugar, el PIFPM es la alternativa más pertinente porque es sistemática. Esta pues básicamente integra 3 pilares que se refuercen mutuamente y está focalizada en donde el problema es, por decirlo de alguna forma, más agudo, y tiene precedentes exitosos tanto en Colombia como en Chile. En cuarto y último lugar, su éxito depende pues de la coordinación entre nación, departamento y municipio, y de un blindaje institucional que lo proteja de ciclos electorales. Básicamente, sin eso, cualquier programa de política industrial en Colombia termina siendo interrumpido antes de mostrar pues, resultados verdaderos. Muchas gracias por su atención